El frasco estaba vacío otra vez. Me quedé mirando el envase naranja de la receta, con las manos temblorosas, esta vez no de ira, sino por las señales de alerta habituales, el hormigueo en los dedos, el sabor extraño en la boca, la ligera desconexión entre lo que veían mis ojos y lo que procesaba mi cerebro. Había renovado la receta hacía solo 5 días. Ya eran 60 pastillas, solo aire y el perfume de mi hermana flotando cerca de mi tocador. «¡Victoria!», grité, ya sabiendo cómo terminaría esto. «¿Dónde están mis pastillas?». Apareció en mi puerta, apoyada en el marco con una indiferencia demostrada. A sus 27 años, 2 años mayor que yo, todavía actuaba como si fuéramos adolescentes peleándonos por ropa prestada. «¿Qué pastillas?». «Miquera». «Mi anticonvulsivo». «Las pastillas que me impiden tener convulsiones tónico-clónicas». «Esas pastillas». Ella puso los ojos en blanco. «Dios, Natalie, eres tan dramática con tu condición». Ella usó comillas en el aire, como si mi epilepsia fuera algo que yo hubiera inventado. Tenía dolor de cabeza. Tomé un par. Un par. El frasco está vacío. Son 60 pastillas. «Victoria, compartir es demostrar interés». La voz de mi madre resonó desde abajo, aguda y desdeñosa. Apareció detrás de Victoria, con el rostro ya denotando desaprobación. Se dirigía a mí, no a mi hermana. «Deja de ser tan egoísta, Natalie». «Egoísta». Apreté la botella vacía con tanta fuerza que el plástico se quebró. «Estos no son Advil, mamá. Son anticonvulsivos con receta. Sin ellos, podría». «¿Podría qué?». Mi padre se unió a la fiesta con expresión de cansado y molesto. «Disfruta de uno de tus episodios convenientes. Es interesante como siempre ocurren cuando quieres llamar la atención. Conveniente. Como si hubiera elegido que mi cerebro fallara. Como si disfrutara despertar en el suelo, confundido y con dolor, con la gente mirándome. Como si hubiera programado mis convulsiones para obtener la máxima compasión. El último fue en el trabajo», dije en voz baja. No había familia cerca. ¿De quién intentaba llamar la atención? «Tus compañeros, obviamente», dijo Victoria con una sonrisa irónica. «Probablemente intentan escaquearse de su trabajo». Así había sido mi vida desde que me diagnosticaron epilepsia a los 16 años. Lo que empezó como convulsiones ausentes, breves momentos de desconexión, habían progresado a convulsiones tónico-clónicas completas cuando tenía 20 años. La medicación las controlaba bien cuando realmente tenía acceso a ella. Pero en la familia Porter, mis necesidades médicas eran vistas, en el mejor de los casos, como un inconveniente, en el peor, como una manipulación. Victoria aprendió pronto que podía tomar mis medicamentos sin consecuencias. Les vendió algunos a sus amigos que querían drogarse, y tomó otros para el leve efecto que proporcionaban a las personas sin epilepsia. Mis padres lo permitieron, insistiendo en que estaba siendo dramático al decir que necesitaba todas las pastillas. «Necesito ir a la farmacia», dije, intentando mantener la voz firme. «Necesito una recarga urgente». «Tu seguro no te cubrirá otra recarga tan pronto», dijo mamá. «Tendrás que esperar hasta el mes que viene». «O bien», añadió papá, «podrías dejar de ser tan estricto con tu horario de medicación. Saltarte algunas dosis no te matará». Excepto que podría. Literalmente. Pero nunca habían escuchado las advertencias de mi neurólogo. Se habían quedado con los ojos en blanco cuando el doctor Martínez les explicó las convulsiones irruptivas y el estado epiléptico. Decidieron que mi epilepsia era solo otro intento de llamar la atención. Como cuando fingí necesitar gafas o dije que tenía migrañas, que luego se confirmó que eran una comorbilidad con mi epilepsia. Me retiré a mi habitación y llamé a la doctora Martínez para explicarle la situación. Su enfermera, Carmen, conocía bien la dinámica de mi familia. «Natalie, esta es la 4ª vez este año. Debes presentar una denuncia por robo de sustancias controladas. Son mi familia», decía cada semana. «Están poniendo en peligro tu vida. Pero sé que no los denunciarás, así que haremos lo siguiente. Pediré un suministro de emergencia a otra farmacia. Pagaré en efectivo. Guárdalos donde tu hermana no pueda encontrarlos». Le di las gracias y colgué. Luego miré mi saldo bancario, $47. La medicación costaría al menos 200 sin seguro. Mi próximo sueldo no llegaría hasta dentro de una semana. Esa noche,
Sentí que se acumulaba la tormenta eléctrica en mi cerebro que precedió a una convulsión. Me quedé en la cama, con los músculos tensos, intentando ahuyentarlo. La mente se me vino encima, materia, mi papá siempre lo decía, como si yo pudiera pensar en una salida a un trastorno neurológico. Sobreviví la noche, pero el día siguiente fue más difícil. El aura, esa extraña sensación de fatalidad inminente, me seguía como una sombra. Mis compañeros de trabajo notaron mis manos temblorosas y mi dificultad para concentrarme. Natalie, ¿estás bien? Mi supervisor, James, me tomó aparte. Te ves igual que antes. Se me acabaron los medicamentos, admití. Mi hermana los tomó. Estoy intentando conseguir más. Su rostro se ensombreció. Vete a casa. Esto no es seguro. Y Natalie, tienes que hacer algo con tu familia. Pero, ¿qué podía hacer? Tenía 25 años, trabajaba en un comercio minorista y apenas ganaba lo suficiente para cubrir mis gastos mientras ahorraba para mi propia casa. Mudarme significaba elegir entre el alquiler y la medicación. Quedarme significaba que me robaran la medicación, pero al menos tenía vivienda. La convulsión se detuvo durante 3 días. 3 días de síntomas cada vez más intensos, con mi familia burlándose de mi teatralidad mientras yo tenía dificultades con la coordinación y el habla. ¿Y Victoria? Aprendió que compartir no siempre significa cuidar. Victoria llevaba mis pastillas en una cadena alrededor del cuello. Las había convertido en una especie de joya retorcida, perforando las cápsulas y ensartándolas como cuentas. «¡Mira!», se rió durante la cena, llevo el drama de Natalie como un collar. Mis padres también se rieron. Luego llegó la carta que lo cambió todo. Mi abuela, la única familiar que creía que mi epilepsia era real, falleció hacía 6 meses. La herencia finalmente se había liquidado, y todos debíamos comparecer ante el tribunal de familia para la lectura del testamento y la distribución de bienes. La abuela les dejó todo a sus 4 nietos a partes iguales, dijo mamá, revisando la carta del abogado. Incluidos ustedes 2 y sus primos, Brandon y Amy. Lo que no dijo, pero que todos sabíamos, era que mi abuela había sido rica. Su patrimonio valía más de $2 millones. Dividido entre 4, eso sería suficiente para cambiarnos la vida a cualquiera. Finalmente, Victoria dijo, puedo dejar de fingir que busco trabajo y realmente vivir. La fecha del juicio se fijó para el lunes siguiente. No tenía medicamentos, ni dinero para más, ni forma de superar lo que sin duda sería un día estresante. Volví a llamar a Carmen pidiéndole muestras, ayuda, cualquier cosa. Lo siento, Natalie. La doctora Martínez está en una conferencia y no puedo autorizar muestras sin ella. ¿Me prestas dinero? Usa una tarjeta de crédito. Había agotado mi tarjeta de crédito en la última recarga de emergencia. Mis amigos ya me habían prestado lo que podían. Estaba atrapado. El lunes llegó con el peor aura que jamás había experimentado. Los colores parecían demasiado brillantes, los sonidos demasiado agudos. Me temblaban las manos mientras me vestía con mi único atuendo apropiado para la corte. En el espejo pude ver que mis pupilas eran de diferentes tamaños, mala señal. «Deja de poner esa cara», espetó mamá mientras íbamos en coche hacia el juzgado. «Es una ocasión feliz. No la arruines con tus ganas de llamar la atención». La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera y un ambiente sofocante. Nos sentamos en bancos incómodos mientras la jueza, una mujer mayor llamada jueza Chun, revisaba el papeleo. Mi primo se sentó frente a nosotros, evitando el contacto visual. Sabían que Victoria me había robado la medicación, pero habían aprendido a no meterse en nuestra dinámica familiar. «Esta es una distribución sencilla», comenzó el juez Chun. Margaret Porter dejó su herencia para que se dividiera equitativamente entre sus 4 nietos. Sin embargo, hay una estipulación inusual. Hizo una pausa y estudió un documento. La señora Porter especificó que cualquier nieto que haya cometido un delito contra otro nieto perderá su parte, la cual se redistribuirá entre los demás beneficiarios. Victoria se burló. «¿Crimen? Somos familia. No nos delinquemos entre nosotros». Fue entonces cuando lo sentí. La tormenta eléctrica estaba en su apogeo. Mi visión se nubló. Mis músculos empezaron a contraerse. Intenté hablar para advertir a alguien, pero mi mandíbula se trabó. «Natalie, deja de hacer muecas»,
susurró papá. La convulsión me golpeó con toda su fuerza. Caí hacia adelante, convulsionando violentamente. Mi cabeza golpeó el banco frente a nosotros y oí gritos, quizá míos, quizá de otros. El mundo se convirtió en nada más que impulsos eléctricos que fallaban. Músculos que se contraían sin control. Emergencia médica. La voz del juez Chun cortó el caos. Llame al 911 inmediatamente. Alguacil, despeje la zona. Tenía una vaga conciencia de que me bajaban al suelo y de que alguien me protegía la cabeza. La convulsión pareció durar una eternidad, oleada tras oleada de convulsiones que me dejaban sin aliento cuando podía respirar. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, aunque me parecieron horas. Mientras me estabilizaban, escuché fragmentos de una conversación. Estado epiléptico. Necesita medicación inmediata. ¿Cuánto tiempo sin sus anticonvulsivos? Podría ser fatal si no. Cuando por fin terminó la convulsión, me sentí exhausto, confundido y humillado. Pero también estaba lo suficientemente consciente como para oír la voz del juez Chun, fría y furiosa. ¿Quién es responsable de la atención médica de esta joven? Es una adulta, dijo mi madre a la defensiva. Es responsable de sí misma. Ya veo. Y las pastillas que lleva tu otra hija en el cuello. ¿Qué medicamento es ese? Silencio. Alguacil, por favor recoja ese collar como evidencia. Oficial Martínez, quiero que analicen esas pastillas inmediatamente. ¡Qué ridículo!, protestó Victoria. Pero el alguacil ya le estaba quitando el collar. Ni siquiera son pastillas reales. En menos de una hora, mientras me encontraba en la cama del hospital recuperándome, llegaron los resultados de la prueba. Las pastillas en el collar de Victoria eran de hecho Keppra, mi medicamento recetado, y mi nombre figuraba en la base de datos de la farmacia cuando hicieron los cálculos. El juez Chun me visitó en el hospital, acompañado por un detective de policía. Señorita Porter, dijo con suavidad, las pastillas que su hermana llevaba como joya coinciden exactamente con su receta. Su historial médico muestra que ha sido hospitalizada por convulsiones 4 veces este año, cada vez tras denunciar el robo de su medicación. ¿Hay algo que quiera contarnos? Entonces les conté todo. Años de medicamentos robados, de que me llamaran dramática, de que mis padres permitieron el robo de Victoria. El detective tomó notas mientras la expresión del juez Chun se volvía cada vez más sombría. El robo de medicamentos recetados es un delito grave, explicó el detective. Sobre todo medicamentos que, si se retienen, podrían causar la muerte. Su hermana podría enfrentar cargos graves, pero más relevantes para el proceso de hoy. El juez Chun añadió, esto constituye un delito contra otro nieto. La estipulación del testamento es clara. Las consecuencias no se hicieron esperar. Victoria fue arrestada por robo de sustancias controladas y conducta temeraria. Mis padres, enfrentados a la realidad de mi condición, presenciada por un juez, documentada por paramédicos, finalmente no pudieron negar la verdad. La sentencia sobre la herencia fue decisiva. La 1/4 parte de Victoria se perdió y se redistribuyó entre Brandon, Amy y yo. Mi parte ascendió a $666,000. Suficiente para cambiarlo todo. Lo siento, dijo mi madre en voz baja cuando me visitó en el hospital. Pensábamos, dijo Victoria, que las pastillas la hacían sentir bien y la ayudaban a concentrarse. No creíamos que realmente necesitara todas las dosis. Podría haber muerto, dije simplemente. Cada convulsión conlleva el riesgo de daño cerebral o la muerte. Me viste convulsionar durante años y seguías pensando que fingía. Ella no tenía respuesta. Victoria fue declarada culpable y sentenciada a libertad condicional y servicio comunitario. La condena por delito grave puso fin a sus planes de vivir del dinero de su abuela sin trabajar. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Su codicia por mis pastillas le había costado una fortuna. Utilicé parte de mi herencia para mudarme a mi propio apartamento, donde mis medicamentos permanecen seguros bajo llave en una caja fuerte a la que solo yo puedo acceder. Veo a un nuevo neurólogo que me está ayudando a recuperarme del daño causado por las repetidas interrupciones de la medicación. Mis convulsiones, antes bien controladas, ahora son más frecuentes, consecuencia de años de tratamiento inconsistente. El doctor Martínez me dijo sin rodeos,
Los repetidos periodos sin medicación probablemente han provocado cambios permanentes en tu umbral de convulsiones. Esto se pudo haber evitado. Pero estoy viva. Ahora tengo recursos, un seguro excelente, un sistema de apoyo y, lo más importante, control sobre mi propia atención médica. Soy voluntario en un grupo de apoyo para la epilepsia y comparto mi historia con otras personas cuyas condiciones son descartadas o minimizadas por sus familiares. Nunca dejen que nadie los haga sentir dramáticos por necesitar medicamentos que les salven la vida, les digo. Su salud no es negociable. Su vida no es moneda de cambio. A veces pienso en aquel día en el tribunal, el terror de ser atacada en público, la humillación de perder el control de mi cuerpo delante de todos. Pero entonces recuerdo el rostro del juez Chun, la reivindicación de finalmente haber sido creído, la justicia de las consecuencias llegando finalmente a donde pertenecían. Victoria sigue insistiendo en que no sabía que las pastillas eran importantes. Mis padres afirman que solo intentaban mantener la paz. Pero la verdad es más simple. Priorizaron los deseos de mi hermana por encima de mi vida. La incautación ante el juez Chun no fue oportuna ni oportuna para despertar la máxima compasión. Fue el resultado inevitable de la negligencia médica y el robo. Pero en un giro de la justicia cósmica, ocurrió en el momento en que la negación se volvió imposible y las consecuencias inevitables. Mi abuela, que a lo largo de los años me había ido dando dinero para medicamentos cuando mi familia no quería ayudarme, de alguna manera sabía que la extraña estipulación de su testamento me protegía incluso después de su muerte. Ahora, cada mañana tomo mis pastillas, todas a la hora indicada, sin que nadie me llame egoísta. No debería ser un lujo, pero para mí se siente como libertad. El frasco estaba vacío otra vez. Me quedé mirando el envase naranja de la receta, con las manos temblorosas, esta vez no de ira, sino por las señales de alerta habituales, el hormigueo en los dedos, el sabor extraño en la boca, la ligera desconexión entre lo que veían mis ojos y lo que procesaba mi cerebro. Había renovado la receta hacía solo 5 días. Ya eran 60 pastillas, solo aire y el perfume de mi hermana flotando cerca de mi tocador. «¡Victoria!», grité, ya sabiendo cómo terminaría esto. «¿Dónde están mis pastillas?». Apareció en mi puerta, apoyada en el marco con una indiferencia demostrada. A sus 27 años, 2 años mayor que yo, todavía actuaba como si fuéramos adolescentes peleándonos por ropa prestada. «¿Qué pastillas?». «Mi Kera, mi anticonvulsivo. Las pastillas que me impiden tener convulsiones tónico-clónicas. Esas pastillas». Ella puso los ojos en blanco. «Dios, Natalie, eres tan dramática con tu condición». Ella usó comillas en el aire, como si mi epilepsia fuera algo que yo hubiera inventado. Tenía dolor de cabeza. Tomé un par. El frasco está vacío. Son 60 pastillas. «Victoria, compartir es demostrar interés». La voz de mi madre resonó desde abajo, aguda y desdeñosa. Apareció detrás de Victoria, con el rostro ya denotando desaprobación. Se dirigía a mí, no a mi hermana. «Deja de ser tan egoísta, Natalie». «Egoísta». Apreté la botella vacía con tanta fuerza que el plástico se quebró. «Estos no son Advil, mamá. Son anticonvulsivos con receta. Sin ellos, ¿podría qué?». Mi padre se unió a la fiesta con expresión de cansado y molesto. «Disfruta de uno de tus episodios convenientes. Es interesante como siempre ocurren cuando quieres llamar la atención. Conveniente. Como si hubiera elegido que mi cerebro fallara. Como si disfrutara despertar en el suelo, confundido y con dolor, con la gente mirándome. Como si hubiera programado mis convulsiones para obtener la máxima compasión. El último fue en el trabajo», dije en voz baja. No había familia cerca. ¿De quién intentaba llamar la atención? «Tus compañeros, obviamente», dijo Victoria con una sonrisa irónica. «Probablemente intentan escaquearse de su trabajo». Así había sido mi vida desde que me diagnosticaron epilepsia a los 16 años. Lo que empezó como convulsiones ausentes, breves momentos de desconexión, habían progresado a convulsiones tónico-clónicas completas cuando tenía 20 años. La medicación las controlaba bien cuando realmente tenía acceso a ella. Pero en la familia Porter, mis necesidades médicas eran vistas, en el mejor de los casos, como un inconveniente, en el peor, como una manipulación.
Victoria aprendió pronto que podía tomar mis medicamentos sin consecuencias. Les vendió algunos a sus amigos que querían drogarse, y tomó otros para el leve efecto que proporcionaban a las personas sin epilepsia. Mis padres lo permitieron, insistiendo en que estaba siendo dramático al decir que necesitaba todas las pastillas. Necesito ir a la farmacia, dije, intentando mantener la voz firme. Necesito una recarga urgente. Tu seguro no te cubrirá otra recarga tan pronto, dijo mamá. Tendrás que esperar hasta el mes que viene. O bien, añadió papá, podrías dejar de ser tan estricto con tu horario de medicación. Saltarte algunas dosis no te matará. Excepto que podría. Literalmente. Pero nunca habían escuchado las advertencias de mi neurólogo. Se habían quedado con los ojos en blanco cuando el doctor Martínez les explicó las convulsiones irruptivas y el estado epiléptico. Decidieron que mi epilepsia era solo otro intento de llamar la atención. Como cuando fingí necesitar gafas o dije que tenía migrañas, que luego se confirmó que eran una comorbilidad con mi epilepsia. Me retiré a mi habitación y llamé a la doctora Martínez para explicarle la situación. Su enfermera, Carmen, conocía bien la dinámica de mi familia. Natalie, esta es la 4ª vez este año. Debes presentar una denuncia por robo de sustancias controladas. Son mi familia, decía cada semana. Están poniendo en peligro tu vida. Pero sé que no los denunciarás.